Seamos cristianos o no, nos tenemos que enfermar de algo. Eso es inevitable. Pero hay una enfermedad en específico que nos puede dar en cualquier momento, que se llama la depresión. He conocido gente que asistía a la iglesia y que dejó de ir por la depresión. He conocido gente que estudiaba, trabajaba en algo y se alejó rotundamente. ¿Por qué? Porque sentía que la vida se les venía encima. Estuve leyendo datos que México es de los países que más se deprimen las mujeres y los hombres. Es más fácil que se deprima una mujer, un joven y un niño. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una era donde no quiero decir que los jóvenes ahora sean de cristal, sino que van cambiando los momentos. Y en esos momentos también vienen dificultades en la vida. Y no se diga para el cristiano, el religioso, el católico. Hay momentos que sentimos que la vida se viene abajo. Hay varios tipos de depresiones. Uno es el duelo. ¿Cómo lo enfrentamos? Si queríamos mucho a la persona, si éramos muy apegados, va a haber un momento de duelo, pero hay gente que no lo aguanta eso y se cae. Por ejemplo, cuando nos despiden de un trabajo, hay gente que no lo aguanta y se deprime y se cae. Estaba viendo un video de un joven que daba conferencias. Y esto es real. Lo pasan dando conferencias y pues se va su mamá y no aguanta el duelo y lo filman en un cementerio con una bata sucio. Y yo me pregunto también, ¿dónde están los amigos? Porque cuando enfrentamos la depresión, siempre es importante la familia, los amigos. Y sí es cierto, mucha gente no tiene amigos, no tiene familiares cerca. Y muchas veces cometemos errores que decimos, es que yo la regué y me voy hasta el fondo. Y muchas veces tampoco los religiosos no queremos aceptar la ayuda de Dios, porque decimos, es que Dios me metió en esto. ¿Dónde estaba Dios si yo iba siempre a la iglesia? ¿Por qué no me escuchó? No fue al rescate. Y mucha gente cree en diferentes dioses y lo mismo pasa. Es que yo ya me alejé de mi religión porque no me ayudó mi Dios y me alejo. La depresión es algo que nos puede llegar en cualquier momento. Para los próximos años se calcula que uno de 5 personas va a sufrir depresión. Es muchísimo. O ya sufrieron depresión y no se cuenta ahí. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Y estaba escuchando el podcast de una doctora, de una psicóloga, que decía, bueno, le preguntaban cómo te puedes dar cuenta cuando estás deprimido. Y ella decía, cuando cambiamos los hábitos, cuando ya no queremos realizar algo o nos cuesta realizar algo. ¿Por qué? Porque nos acordamos de aquello que a lo mejor nos hacía felices, pero nos lo arrebataron. Y ella decía, es importante ir a un psicólogo para que nos ayude a captar esas ideas y de dónde vienen, de dónde viene la depresión, porque a veces nos confundimos. Ella decía que a veces decimos es que yo me deprimí por esto y a lo mejor no es. Y solucionamos esto y la depresión no se va. Para algunos, su psicólogo puede ser su amigo, un pastor, un sacerdote, no lo sé, su familia, pero hay veces que no queremos aceptar ayuda y eso empeora las cosas. La psicóloga decía que en cualquier momento nos puede llegar las situaciones difíciles
y en cualquier momento nos podemos caer. Pero por eso debemos tener mente abierta para ir con psicólogos, si le tenemos confianza al pastor, ir con él, contarle, desahogarnos, porque muchas veces decimos, es que yo ya superé el duelo, pero ¿cuál duelo? Nadie lo supo. O hay personas igual que superan la depresión solos, pero son muy poquitas, ella decía. Es nula la gente. Hay gente que sí puede, pero hay gente que no podemos. Entonces, para nosotros los cristianos es sumamente tener una conversación con Dios. Y eso no nos exime de que suframos un percance, una pérdida. La vida así es. La vida a veces es cortita y a veces nos enfrascamos en un duelo que no queremos olvidar. Que a lo mejor ese dolor que sentimos nos hace sentir bien al pasar de los años y que sentimos la necesidad de tener ese dolor. Pero no todos podemos superar varias cosas. Les decía, la pérdida de un trabajo, un amigo, una pareja, nos puede hundir en el dolor y en la depresión. Y la depresión, pues saben lo que significa. Mucha gente no la aguanta y se va de este mundo. Porque sí, somos débiles, pero esa debilidad la podemos convertir en fortaleza. Y ustedes dirán, qué fácil lo dice. Pues sí, pero los doctores a mí me habían dicho que me iba a quedar en coma para siempre. Y yo lo escuchaba, nada más escuchaba. Y es algo doloroso. Pero afortunadamente yo no me deprimí, o eso creo, gracias a Dios. Pero hay otras ocasiones que digo, el mundo se me viene abajo. Y que digo, pues, si ya no salí de esta, de otra menos voy a salir. Y no se trata tanto de decir, es que eres cristiano, tienes que confiar en Dios. Pero a veces somos tan débiles en el mundo que por eso les digo, necesitamos de Dios siempre. Imagínense, deprimirse sin Dios es difícil, muy difícil. Deprimirse con Dios, de la mano de Dios, es difícil, pero tenemos la esperanza de salir de ese bache. Claro está, con trabajo también, porque tenemos que poner de nuestra parte. Porque muchos dirán, es que Dios hará todo. No, Dios no hará todo. Si no le contamos qué pasa, si no trabajamos, si no vamos al psicólogo, a hablar con alguien, es muy difícil salir. Para los que no creen en Dios, pues también ir a un psicólogo, porque todos necesitamos el psicólogo, aunque no, aunque lo neguemos. Todos pasamos por problemas. Y no es que el psicólogo haga haga maravillas, o ya te cura así, o un pastor, un sacerdote, no, o un consejero. Es un tratamiento. Pero si no se empieza por algo, ¿cuándo se va a acabar con eso? Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido deprimidos, si alguna vez han tenido indicios o han notado un cambio, pero ese cambio puede desencadenar cosas y peligrosas. No estaría mal irlo a platicar con alguien de confianza, con un psicólogo. Y entonces, ¿qué pasa con los cristianos, con los religiosos, católicos, testigos de Jehová? ¿Sufrimos o no sufrimos depresión? Pues claro, por eso vemos que mucha gente se aleja, nos alejamos, ya no queremos hablar, porque pasamos por un momento de depresión, aunque no lo digamos. Pero para los próximos años les contaba que la depresión se va a disparar. Uno de cada cinco. Si es que no lo ha pasado. A lo mejor ya se deprimió.
Para los cristianos es sumamente confiar en Dios, pero saber que los problemas no se van a arreglar rápido, llevan un proceso, porque los planes de Dios no son los mismos que nosotros. Porque yo quiero que se arregle esto ya, pero Dios sí se calma. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo de la forma que no te perjudique, que no le perjudica a alguien más. Por eso dicen que las cosas fáciles, fácil se van. Y para todo, trabajo, pareja, amistad, se tiene que trabajar y caerse, aprender de los errores. Pero hay muchos cristianos que queremos las cosas ya y que no entendemos que lleva un proceso. Y yo sé que tú me dirás, tú no me entiendes. Pues a lo mejor no se entiende. Cuando yo estaba enfermo, a lo mejor ustedes no me entendían. Y los problemas a veces son grandes, pequeños, pero al final son problemas. Por eso les digo, vayan, que alguien los aconseje, un experto que los entienda. Y no quiero decir quién, porque ustedes lo pueden saber e investigar. Recomendarle a un amigo, escuchar a un amigo, porque eso es sumamente importante. Escuchar al amigo de al lado. Ustedes no saben por lo que está pasando y él tampoco por lo que ustedes pasen, pero se pueden acompañar, pueden evitar tragedias. Lo más importante, confiar en Dios, en el proceso y hablar con Él todos los días. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo te puede ayudar Dios? Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Pero también hay que clamar. Él lo sabe, pero Él quiere que lo escuche. Él lo quiere escuchar de nuestros labios. Y es lo mismo con un psicólogo. Si al psicólogo le vamos a ocultar cosas, no sirve mucho ir a sesiones. No, con él desahogarse, todo. Y saber que todos estamos expuestos a algo malo, seamos cristianos o no. Pero la confianza debe estar firme, aunque el mundo se nos caiga encima. Imagínense yo escuchar que ya me iba a quedar así, o me iba a ir del mundo. Pues no lo sé. Cada quien tiene sus problemas, pero podemos ayudar a que otro mejore en su ánimo, hacerlo reír, ir a comer. Ayuden a su amigo, sea cristiano o no, eso no importa. Dios quiere que ayudemos y nos apoyemos entre todos. Y si dices que no tienes depresión, pues no estaría mal ir con un psicólogo para ver qué él dice. Bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta luego. Adiós.